Buenas noches, bienvenidos una vez más a otra entrega de la esencia del terror. Quiero aprovechar el espacio para dar un agradecimiento a todas aquellas personas que me han estado apoyando en este proyecto que está emergiendo de la nada. En especial quisiera agradecer al blog La novia de Frankenstein, el cual pueden encontrar la dirección de su blog en Facebook en la descripción de este video. Comenzamos. En las entrañas. Dedicación especial a mi madre, de el escritor anónimo. Jonathan caminó por el pasillo rumbo a la cocina. Titubeó un momento y se detuvo. Él presiente, casi sabe que está ahí. Sin embargo, no hay otro camino. ¿Seguirá molesta con él por rayarle el rostro? Piensa. Ella se lo buscó. Ella comenzó a hablarle, a molestarlo, a perseguirlo y a aparecerse en sus sueños, siendo el foco de todas sus pesadillas. No quiere mirar, sabe que ella lo observa desde el viejo sillón de madera. Ese sillón incómodo y lleno de polvo que siempre le causa comezón en los ojos. Intenta mantener los ojos cerrados mientras cruza el pasillo. Luego se detuvo unos metros del sillón, mientras se dice en voz alta para sí mismo: mamá dijo que la muñeca no era mala, era buena, uno de los pocos regalos del abuelo, el abuelo materno, el abuelo mezquino. Seguramente se encontró la muñeca en algún basurero, o lo ganó jugando a las cartas. Quién sabe de dónde podría venir. El abuelo ya llevaba más de 3 años muertos por cáncer de pulmón y no había manera de preguntárselo. Jonathan seguía atorado, indeciso y sin querer mirar al sillón. Una muñeca no te puede comer, ni siquiera tiene dientes, sonaba en su cabeza la voz del papá. Pero papá no comprendía el miedo incontrolable que llevan todos los niños, miedo que aún hoy en día no se sabe si sea a causa de que los niños entienden de una manera literal la realidad, sin paradigmas, sin condicionamiento sobre lo que es real o no. Ese miedo que te meten en la iglesia y las películas de terror, donde lo irracional se hace latente y los impíos son devorados por el enemigo del hombre. Así de simple es el concepto de bien y mal que posee un pequeño a los 5 años. Mamá, mamá, alcanzó a articular muy ligeramente entre dientes y en un tono ahogado, como si las tripas se le encogieran. Mami, de nuevo en un susurro como de alivio. Pero mami no estaba. Había ido a la tienda a comprar algo que Jonathan no lograba recordar. Aún con los ojos cerrados, se sintió desprotegido. Sintió miedo de que ella le hablara. Trató de recordar su sueño. ¿Ella hablaba fuera de sus sueños? ¿La había escuchado alguna vez hablarle? ¿La había visto mover los labios? No, ella no le hablaba. Solo le perseguía para comérselo. La voz de la muñeca solo le había escuchado en sueños. No obstante, imaginar que la muñeca le hablara mientras estaba sentada en el sillón le causó más miedo aún que el simple hecho de que una pequeña muñeca corriera tras él. Pensándolo en una manera más lógica, sería ridículo ver aquella pequeña cosa corriendo tras él. La odió, se quitó las palmas de los ojos, las bajó a sus costados y empuñó sus manitas. Luego se acercó al sillón de madera, la contempló sentada, inmóvil, con ese ridículo traje tejido de color amarillo. ¡Te odio!, le gritó con una vocecita que hacía durar su carácter. Fuera porque juntó el coraje que necesario, o por la inercia que poseen los niños a los 5 años con los ojos abiertos, avanzó al cuarto que hacía la función de cocina, y sala y habitación de juegos al mismo tiempo. El departamento era pequeño, aunque no para la percepción de un niño, para quien los espacios son grandes y mágicos, se extienden, pueden existir bosques misteriosos, pueden existir castillos, otras dimensiones.
Se dirigió a un botecito donde mami guardaba las plumas y plumones. Tomó el plumón prohibido y se precipitó hacia el sillón. Ella lo miraba con la cabeza girada. Las marcas de tinta del plumón de aceite de mami no se habían logrado eliminar con jabón, ofreciéndole un aspecto más tétrico aún. Y el vestido amarillo tejido que tanto odiaba, pero lo que más odiaba era su nombre. ¿Cómo se llamaba esa pequeña monstruosidad? Intentó recordar. El pequeño... ¿Cómo se llamaba? ¡Andrea! Ese nombre horrible. Nombre y horrible muñeca. Mami debió mantenerla secreta en su ropero. ¿Por qué la tuvo que sacar? Jonathan no pensó en los regaños de la última vez, pues ante sus declaraciones, «Mami, la muñeca se mueve sola», solo encontró la misma respuesta. «Mi muñeca no es mala, es el único regalo que me dio tu abuelo». El abuelo, el sujeto del que había escuchado tantas cosas malas, el viejo borracho que golpea a sus hijos, que los muela a palos con lo primero que tenga a mano. El abuelo, el ser repugnante que años después se refugiaba en las cantinas rodeado de mujeres de mala reputación. El hombre que prefería comer los platillos más exóticos sin importarle que sus hijos no comieran. En verdad que algunas veces Jonathan no dominaba sus acciones. Quizás un niño solo es histérico con cosas simples, pero para otras cosas no se es tan reflexivo. En pocas palabras, la acción de marcar el rostro de la muñeca no era una travesura en contra de mami, no era un intento de desafiar su autoridad, sino un intento por demostrarle a la muñeca que él podía también hacerle daño. Sin tocar a Andrea, quien giró la cabeza sin que Jonathan lo notara, comenzó a pintar la cara de la muñeca con el marcador prohibido. Le llegó el olor, lo detestó, y quizá la muñeca también, pues Andrea comenzó a gesticular en un modo irreal. Al menos para mami y papi, para quien todo está atado a las normas físicas, pero para Jonathan, con 5 años, cualquier cosa es posible, aunque no lo notase en ese momento. Se encontraba muy entretenido pintando. Incluso podría ser posible que una muñeca vieja de plástico que se hace pipí te coma, aun cuando ésta ni siquiera posea dientes. Andrea gesticuló mostrando desagrado. Arrugó la nariz de plástico barato y cerrando los párpados, los cuales Jonathan no tardó en colorear. La muñeca se movió bruscamente y Jonathan al fin salió de su concentración artística y ya no pudo negar que esto iba muy mal. Esta vez no el miedo no le congeló. Esta vez el miedo le hizo huir hasta el pasillo de la mala construcción en la que vivía, hasta la puerta de lámina, pero esta se encontraba bloqueada con un candado desde afuera. «Oh no, mami me encerró», pensó. La madre solía tomar muchas precauciones. Vivir en un vecindario como el suyo requería de tomar especial cuidado con los niños, y encerrarlo era la mejor protección que se podría ofrecer si se tenía que correr a la tienda. Claro, siempre y cuando no se le encerrara con un monstruo que no respeta las leyes físicas de la materia, de la especie y la forma, y cuyo único objeto es inquirir infantes de 5 años. Llegó a la puerta, pero no tuvo el valor para golpearla. «Mami, date prisa», pensó, aunque no estaba seguro si mami sabría pelear con muñecas, y menos cuando mami dice: «Mi muñeca es buena, fue el único regalo de tu abuelo». Quizá mami no vería el monstruo que era Andrea, o quizá el monstruo recién se había apoderado de ella. Jonathan miró de reojo hacia el pasillo. Miró que Andrea se asomaba por el marco sin puerta de la entrada al pasillo. Ahora era más indiscreta y se movía a voluntad, pero parecía no querer salir a correr tras él abiertamente. Tal vez ya había cesado su apetito, o quizá
Solo deseaba asustarle y no comerlo en realidad. De cualquier manera, no importaba ya. Otra preocupación le había brotado. Pronto regresaría mamá y no me creerá. Como siempre dirá que su muñeca es buena y nos pondrá una buena nalgada por rayar sus cosas. Luego nos volverá a decir cómo los abuelos la castigaban y la golpeaban, tal como si se tratara de la Santa Inquisición. Volvió la mirada al pasillo y sus ojos intentaron llegar hasta allí. No, allí no estaba Andrea moviéndose o bailando alguna danza satánica. Encogido, se acercó lentamente de nuevo. Quizá la muñeca sintió los pasos de mamá y volvió asustado de inactividad. Llegó hasta el sillón, estornudó. Los sillones y camas en este precario departamento siempre le hacían estornudar. Ahí estaba ella, sentada con la cara pintada. Jonathan sintió más miedo al pensar que mami se encontraría por llegar, y al llegar vería a su muñeca, mancillada por el pequeño malcriado. Se escupió su manita e intentó borrar las marcas del plumón prohibido, pero solo consiguió mancharse la mano y esparcir aún más su travesura. De pronto, Andrea volvió a tomar movimiento. Vívido y con sus pequeñas manos de plástico, tomó la sudadera de Jonathan. El pequeño se precipitó en retirada, pero tropezó fuertemente contra el anticuado piso de azulejo de la sala, dejando caer unas gotitas de sangre y un diente que hacía una semana se le venía aflojando por masticar paletas de cereza de la marca del búho. Jonathan insistió en su huida, pero Andrea le tomó por los pequeños pantalones, lo jaló hacia ella y se lo tragó. Para cuando mami regresara, solo encontraría a Andrea con el rostro todo pintorrajeado, algunas gotitas de sangre de su hijo en el rostro. Mami casi se vuelve loca por denunciar el secuestro. Llegaron los detectives y no encontraron ninguna pista del niño. No había muestra alguna de que alguien hubiese forzado la entrada. Todo seguía en su lugar. Sin embargo, papi presiente que Jonathan aún existe en la sala. Piensa que nunca abandonó la casa. A decir verdad, papi tiene razón. Jonathan acompaña las entrañas de Andrea como un único monstruo el cual los paradigmas de los adultos no logran aceptar que una muñeca de plástico se puede mover a voluntad, rompiendo las leyes de la física. Pero papi sospecha algo. Papi casi lo adivina. Fin. Esperamos que esta historia haya sido de su agrado. Una vez más, agradecemos su presencia aquí en La Esencia del Terror, donde traerles historias diferentes, distintas a lo acostumbrado en otros canales. Vuelvo a repetir, si te gusta mi contenido, por favor te suscribas y lo compartas, para de esta manera poder seguir trayéndote este material. Buenas noches.